del Señor, hermano, sabe cómo actuar en los momentos de crisis. Y que no de pronto, hermano, puede acudir hasta una puerta falsa, ¿verdad? Pues qué importante es que nosotros sepamos, hermano, que esta palabra es para nuestra meditación, para nuestra formación. ¿Por qué? Porque tal vez ahorita usted dirá, no la necesito, pero llegará el día que usted la necesitará y ahí ya la trae guardada, ¿verdad? Vamos a hablar hoy, hermano, de la palabra. Mire, hablamos que nuestra victoria está escondida en nuestra rutina. Nuestra rutina es aquello que lo que estamos habituados, como usted se levanta, se cepilla los dientes o a lo mejor va al baño o se baña bien temprano y no sale de su casa sin bañarse o no sale de su casa sin almorzar, siempre regularmente a la misma hora almuerza, a la misma hora se levanta. Entonces esas son rutinas de nuestra vida, son hábitos. Y nosotros en lo espiritual también tenemos que hacer los hábitos que no teníamos. Cuando no estábamos en Cristo no lo teníamos. La semana pasada hablamos del hábito de leer la Biblia. Yo en la vida había leído una Biblia. Yo me acuerdo de algún tío que una vez dijo, ustedes son de los que leen esos libros que tienen muchas letras de color negro, porque regularmente pues así los veía, ¿no? Como un libro que tiene muchas letras de color negro. Y cuando yo llegué a Cristo, cuando yo llegué a la iglesia, hermano, les soy honesta, yo batallaba con la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque no sabía leer. Yo me acuerdo, sí sabía leer, pero no me gustaba leer, más bien, es la palabra. Mi esposo le prestaba libros y se los perdía, porque la verdad nunca los leía. Pero cuando yo, hermano, empecé a conocer la palabra, me di cuenta, como dice la palabra, que es un tesoro. Que entre más tú te metas en esa palabra, más bendición hay para tu vida. Y hablamos la semana pasada de la importancia de leer la Biblia, porque la Biblia, hermano, vimos que es nuestra guía. Es como una lámpara, ¿verdad? También trae sanidad a nuestra vida, porque dice la palabra que es medicina para nuestro cuerpo. También nos habla de la esperanza que tenemos gloriosa, así que nosotros sabemos a dónde vamos, no estamos perdidos en la vida. Sabemos cuáles son las pautas para que yo viva una vida de victoria. Y la Biblia, hermano, es un compendio que nos da información de cómo vivir una vida de victoria en esta tierra, en un mundo que cada día está peor, ¿verdad? Entonces, hermano, hoy voy a hablarle que no solamente tenemos que leerla, sino que tenemos que meditarla. Meditarla, hermano, es como cuando usted se queda pensando en algo. Yo no sé cuántos de ustedes tengan el hábito de que cuando se van a acostar, como que hacen una reseña de todo lo que hicieron en el día, ¿verdad? O de pronto hacen una reseña de algo que los impactó y empiezan a recordar esas cosas. Bueno, de igual manera, nosotros tenemos que leer, hermano, la Biblia y luego recapitularla en nuestra mente, o sea, no lea y se le olvide. Por ejemplo, hoy, hermano, yo leí un salmo muy hermoso. Yo se lo voy a recomendar que lo lea, el Salmo 76, que habla acerca de cuando nosotros estamos en una guerra espiritual, en una lucha, cómo el Señor pelea por nosotros. Y fue una palabra para mí en esta mañana, un rema, porque ayer estaba visitando a mi hermana y mi hermana me comentaba que, pues bueno, de pronto le vino la apendicitis y la tuvieron rápido que operar y de pronto pues no te explicas, ¿verdad? Si no sintiste síntomas ni nada. Y ayer yo en la mañana, yo meditando en ella, yo dije, es que ella se ha levantado a servir a Dios en una manera que antes no lo había hecho. Ella ahorita tiene una célula en su casa y junta como 10 mujeres y les está dando discipulado, y las mujeres son mujeres que unas no son cristianas, apenas están conociendo de Dios, otras más están restaurándose, y ahora precisamente que ella está haciendo esto, le viene esto. Entonces yo le digo, yo meditaba, digo, es que realmente el enemigo viene y ataca, ¿verdad? Y yo le decía, ya cuando yo hablé con ella en la noche que la vi, le decía, hermanita, es que tú tienes que aprender a hacer guerra. Tú estás trabajando para Dios, pero tienes que saber que el enemigo te va a mandar dardos de fuego, porque quiere detenerte, quiere atemorizarte. Tú debes de tener miedo, porque mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Pero cuando uno desconoce, pues el enemigo aprovecha nuestra ignorancia, hermano. Yo ando un tiempo, quiero decirle que se me endemoniaba mucha gente en la iglesia.
¿Sabe por qué? Porque yo no conocía cómo luchar con un demonio. Entonces yo batallaba mucho y seguido se mondeaban muchachitas, niños. Y el diablo, hermano, parecía que nomás esperaba que entráramos a la palabra, porque él está enojado contra el que, hermano, la palabra. A la gente le gusta mucho danzar y brincar, pero no le gusta la palabra y al diablo tampoco le gusta. Y cuando ya se iba a entrar a la palabra, hermano, saltaba el endemoniado. Entonces, ¿qué tuve que hacer, hermano? Tuve que aprender la palabra que es para liberación. Y yo me empecé a meter en eso, lo que es la guerra espiritual, saber cómo atar, saber la autoridad que tengo, atar el espíritu de venganza. Y cuando yo empecé a hacer esto, que yo ya conocía, hermano, cómo enfrentar al enemigo, ¿sabe qué pasó? Se acabaron los endemoniados. ¿Sí me explico? Entonces, a veces estamos de esa manera porque desconocemos, hermano. Y él aprovecha nuestra ignorancia y lo malo que mucha gente no le gusta leer la Biblia, ni tampoco le gusta venir a la enseñanza. Entonces están, hermano, en una situación bien complicada, porque están totalmente, hermano, desprovistos de la sabiduría de Dios para enfrentar, así como los endemoniados, muchas cosas. Por eso mucha gente sigue viviendo en la deuda. Mucha gente, hermano, no sale de los problemas familiares porque no conoce la palabra y al desconocerla, no la aplica, ¿verdad? Entonces, hoy es importante que nosotros meditemos, aprendamos que hay que leerla y luego recordarla. Yo cuando leí ese Salmo 73 en la mañana, el Salmo 76, perdón, lo empecé a leer en el 77, el 78, el 79, pero ese Salmo 76, hermano, fue para mí un rema. Y dije, le voy a escribir a mi hermana para decirle, ahí está tu palabra. El Señor va a pelear por ti, nada más tú tienes que aprender a no bajar la guardia. Porque de pronto como cristianos le damos tregua al diablo, que el diablo nunca nos da tregua a nosotros. Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar de Dios y el enemigo aprovecha, ¿verdad? Pues tenemos que aprender, hermano, que tenemos un enemigo que no duerme. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, que tenemos que meditar. La Biblia dice, hablando a la gente, que Dios le asignó ciertas cosas que tenían que hacer. Por ejemplo, Josué, después de que muere Moisés, Dios levanta a Josué, porque Josué siempre estuvo pegado a Moisés, ¿verdad? Dios nunca va a levantar a nadie que no apoye un liderazgo primero. Entonces dice, hermano, le da la cita, el Señor a Josué, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te enseñó. O sea, a él enseñó Moisés, ¿verdad? Dice, te mando, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, todo el tiempo tenía que estar hablando. Dice, sino que de día y de noche meditarás en ella. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mucha gente quiere tener éxito en todo, hermano. Pero ¿sabe qué? Ni conoce la palabra, ni la medita, ni la vive. Porque dice la palabra, para que guardes. Y dice, y hagas conforme a ella. Porque ¿para qué tenemos que meditarla, hermano? Para que se quede dentro de nuestro chip, de nuestra cabeza. Y cuando nosotros vayamos a actuar de una manera contraria a la palabra, venga la palabra y nos diga que eso está mal. ¿Sí me explico? Y que seamos capaces de oír también al Espíritu Santo. Esta cita la tenemos en Josué 1, 7 y 8. La palabra meditar, escúcheme lo que significa. Literalmente significa callar y considerar, o callar y escuchar, pensar o profundizar, hablarse a sí mismo. Meditar tiene que ver directamente con la mente. Y eso es otra cosa, hermano. A veces cuando vamos a orar, hablamos mucho, pero no escuchamos a Dios. Digo alguien, Dios nos dio una boca y 2 oídos. Y la misma Biblia lo dice, todo hombre sea tardo para hablar, pronto para escuchar, ¿verdad? Eso es también bíblico, no nada más es un refrán. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros hablamos regularmente, precipitadamente, ni siquiera dejamos que la gente acabe de expresar lo que nos quiere decir. Entonces, de esa manera nosotros no aprendemos, hermano. Yo le he dicho a mi esposo, cuando estemos con una persona que tú sabes que tiene una trayectoria mayor que nosotros, tú no quieras monopolizar la plática, tú calla, porque de esa manera vamos a aprender de esa persona, porque no toda la vida te toca estar con personas
que tienen un crecimiento mucho mayor que tú. Entonces, cuando estás delante de esas personas, no saques tú temas, mejor deja que ellos lo saquen para aprender nosotros de ellos. Porque ¿qué podemos nosotros aprender de ellos cuando ellos tienen una trayectoria mayor? ¿Sí me explico? Entonces nos perdemos la oportunidad de aprender de ellos por estar hablando nosotros. Entonces tenemos que aprender esto. La meditación en la palabra de Dios va a cambiar, hermano, nuestra mente y nuestro corazón. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Las computadoras tienen un sistema que tienen una capacidad, hermano. Tienen una capacidad de 64 gigabytes, 128 gigabytes. Y cuando tú llenas la memoria de esa computadora, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Tú le metes archivos nuevos y se van borrando los viejos. Y es lo que tiene que pasar con nuestra mente. Si nosotros saturamos nuestra mente de la palabra de Dios, vamos a ir reemplazando los pensamientos viejos que están viciados, que son derrotistas, que nos llevaron al fracaso por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, nos va a llevar a vivir una vida de victoria y de éxito. Dice que hemos escuchado muchas veces la frase que dice, tú eres lo que comes, ¿verdad? Pues de igual manera podemos decir, tú eres lo que piensas. Esta es la razón por que la palabra de Dios es tan importante y especial para nosotros. Para que nosotros seamos renovados en nuestra mente. Dice Romanos 12:2, dice, si tu mentalidad no cambia, tu vida tampoco lo hará. Porque todo hecho primero es que un pensamiento. Nosotros tenemos, hermano, que decirle al Señor que nuestra vida es la suma de total de lo que hemos hablado y sale de nuestra boca. Nuestras palabras son más importantes que lo que creemos. A veces hemos dicho que las palabras se las lleva el viento, pero no es cierto, hermanos, llevan un efecto. Dice que el efecto de nuestras palabras refleja nuestro corazón, porque ahí le dice que de la abundancia del corazón habla la boca, así es. Entonces, lo que usted habla, hermano, es lo que hay en el corazón. Cuando una persona está llena de Dios, habla cosas de Dios, y cuando está llena de otras cosas, pues habla de lo que trae, ¿verdad? De novelas, de fútbol, de noticias. Pero nosotros necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Si alguno hable, dice la palabra en 1 de Pedro 4:11, conforme a la palabra de Dios. Es lo que el Señor nos recomienda. Y hay muchas escrituras que nos hablan del poder de las palabras. Por ejemplo, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Te has enlazado para las palabras de tu boca, ya has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos atamos con las palabras, hermano. Si usted dice, ay, es que yo nunca voy a estar sana, nunca va a estar sana. Yo nunca voy a salir de deudas, nunca voy a salir de deudas. Si usted dice, ay, a mí sí me hace que me va a dar esto, le va a dar, hermano, porque usted lo está trayendo. ¿Sí me explico? Los tenemos que tener cuidado porque, hermano, muchas veces nosotros nos automaldecimos más que lo que la gente nos puede desear de mal. Yo he escuchado personas en la iglesia y me duele esto, decir, nosotros nacimos para perder. Y yo digo, no es cierto, los hijos de Dios nacieron para ganar. Desde que nacimos ganamos nuestra primera victoria, ¿verdad? Ahí en el útero de nuestra madre. Entonces, ¿por qué la gente piensa eso? Porque no conoce la palabra y el diablo les hace pensar, hermano, porque las cosas a veces no salen como debieran o como las planean, que entonces te nacieron para perder. Les voy a decir una cosa, los cristianos, aun cuando perdemos, ganamos. ¿Sabe por qué? Porque aprendemos, sabemos ya qué no hacer o qué nos ocasionó aquello, entonces obtenemos experiencia. Y eso es importante que usted y yo lo aprendamos. Dice, cuán eficaces son las palabras rectas, dije con Juan 6:25. Panal de miel son los dichos suaves, novedad del alma y medicina para todos sus huesos, Proverbios 16:24. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de la angustia, porque muchas veces, hermano, nuestra boca nos hace tropezar, nuestra lengua, ¿verdad? Nos metemos en problemas, nos metemos en conflictos, hablamos cosas que no debiéramos y luego ya no hayamos cómo retirar las palabras. Entonces dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Es muy importante, hermano, que nosotros podamos tener esto en control.
que nuestras palabras siempre sean de bien. Esa semana mi esposo me acompañaba con la oftalmóloga y la oftalmóloga decía, siempre que hablo con usted me quedo muy positiva. Y yo le digo, no doctora, no es positivismo, es fe. Porque si usted cree que tiene un Dios bueno, usted puede pensar que ese Dios bueno nunca va a pensar nada mal para usted. Porque no es positivismo, ¿sí me explico, hermano? Es la fe que llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente por el tiempo que tenemos que conocer a Dios. Dice, sí, es verdad, con usted todo el tiempo estoy aprendiendo. Entonces, hermano, qué importante es esto, ¿verdad? Que en todo momento nuestras palabras sean palabras que si van a para la gente, laten para bendición, laten para propósito. Jamás, hermano, hablemos cosas que no vayan a traer bendición a las personas, porque por eso, hermano, nosotros somos personas para hablar bendición. El Señor nos ha llamado para eso. Y nosotros traemos el ADN del Señor, por eso tenemos el poder en las palabras. Porque dice, por ejemplo, cuando el Señor creó la tierra, Él dijo, hagamos, dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Después dijo, produzcase en la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, Génesis 1:11. Y cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sabe qué le damos? Pues es eso mismo, ¿verdad? El poder de las palabras. Ahora, no todas las palabras de cualquier persona se van a convertir en una verdad. Vemos hablando de Samuel, que dice la palabra que Samuel, Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiere decir que todo lo que Samuel decía se cumplía, ¿verdad? ¿Pero por qué, hermano? Porque Samuel primero conocía la palabra de Dios. Cuando daba un consejo no lo daba de su corazón, lo daba del corazón de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia es el corazón de Dios. Entonces por eso la gente dice, oye, es que todo lo que tú me dijiste me salió verdad. Algunas veces puede ser que sea por palabra de ciencia que Dios nos revela. Pero si usted no tiene palabra de ciencia, pero conoce la palabra, usted va a dar consejos adecuados, hermano. Porque el consejo de la palabra siempre se cumple. Por eso es, hermano, que las cosas resultan como nosotros las decimos. No porque seamos nosotros personas que tengamos a lo mejor un don muy grande, sino también, hermano, porque conocemos la palabra y aquí sabemos lo que funciona y también lo que no funciona. Por lo tenemos que meditar en la palabra y quedarnos pensando en ella para que usted recuerde lo que venía a la cita y la tenga en su corazón, y cuando venga la necesidad, la palabra venga. Porque es como cuando usted en su celular pone una palabra y le trae un montón de ideas con esa misma palabra. Entonces tenemos que meter la palabra para que venga la palabra que nosotros necesitamos en su momento debido. Mire, hermano, dice la palabra que Jesús le dijo, vamos a dar algunos ejemplos de esto. Dice que el ejemplo de Jesús habló al puerco inerte de Lázaro en Juan 11:43, diciendo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro lo hizo. En Lucas 6:10, Jesús habló al hombre que tenía una mano seca, diciendo, extiende tu mano, y el hombre fue sanado. Jesús habló diciendo al viento y a las olas en medio de una tormenta, diciendo, calla y enmudece, y la tormenta y el viento cesaron, en Marcos 4:39. Y el Señor dijo, pues si tuviéramos fe, hermano, nosotros le diríamos a este monte, quítate y échate a la mar, y las cosas ocurrirían, hablando del poder de la palabra. Entonces teníamos que hablar con fe. Fue lo que yo le decía a la doctora, es que no es positivismo, es fe, porque sabemos al Dios que estamos sirviendo, y cuando nosotros creemos que Dios lo puede hacer, Dios lo hace, hermano. Entonces dice que si nosotros no tenemos fe, pues entonces sería tonto que nosotros pidiéramos algo. Cuando yo fui al funeral de esta muchacha, se me fue el nombre, Esmeralda, cuando fui al funeral de Esmeralda, yo les decía a la familia y a la gente de la congregación, les dije, yo creí que ya Dios ya la había sanado, creí que iba a recibir un milagro, porque si yo no creyera que Dios iba a hacer un milagro, pues yo para qué oro, ¿verdad? ¿Por qué oramos, hermano? Porque creemos que Dios lo puede hacer si lo pedimos. Tenemos fe que Dios lo va a hacer. A veces a lo mejor Dios tiene otro propósito, pero nosotros creemos que Dios puede hacer porque sabemos que tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos, dice la palabra, que aun cuando nos entregamos a Cristo, nosotros confesamos. Dice la cita Romanos 10:10.
que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿cómo se confiesa con la boca? Pero creyendo en el corazón, o sea, teniendo fe, dice que entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Nadie nos dio un certificado de que éramos salvos, pero usted y yo sabemos en nuestro corazón que el Señor nos perdonó y ahora somos redimidos por su sangre. Entonces, es muy importante esto, que sepamos, hermano, que todas las cosas en el Señor son por fe. Inclusive, dice la palabra que cuando el Señor nos habla acerca de la armadura, dice la palabra, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada, hermanos, es una arma defensiva que Dios nos da para que nosotros podamos hacer frente al enemigo, pero para que usted y yo podamos hacerle frente, tenemos que tenerla en nuestro corazón y en nuestra mente. Mire, nosotros, yo le platiqué que habíamos tenido una situación, ¿verdad? De que estábamos echando nosotros una banqueta, y pues bueno, el material estaba en la banqueta, y bueno, pues vinieron unos inspectores y nos dijeron que teníamos que levantarla, pero aparte pagar los días que estaba ahí. Y tuvimos que pagar una cantidad por tener el material ahí. Al final de cuentas no la pudimos ni echar, porque nos dijeron que luego, que como las banquetas son federales, que tenían que pagar una fianza o una garantía, porque si no les gustaba, pues es que es gobierno. Entonces imagínense, pagar el material, pagar el albañil, pagar el permiso del material, y luego aparte pagar una fianza porque me dejan echar mi banqueta. Digo, pues si todo el mundo echa su banqueta, ¿verdad? Entonces, hermano, pues eso sabe que uno se aflige. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues entonces no la voy a echar. Yo mañana es el último día que tengo ya mi material en la calle. Nomás dame el permiso hasta mañana. Dijo, ¿pero segura? Porque yo se le había pedido originalmente hasta el sábado, pensando que el sábado en la banqueta. Le dije, sí. Y en la mañana, hermano, vino a mi vida una aflicción. ¿Sabe por qué? Porque estaba lloviendo. Y yo dije, ¿cómo van a recoger el camión todo entre la lluvia? ¿Cómo van a los albañiles a sacar las cosas que hay que sacar para que se las lleve el camión? Y yo le había dicho al albañil una noche antes, le dije, mañana vamos a orar para que no llueva. Y yo la mañana, hermano, cuando me iba a levantar, vino la voz del Espíritu y me trajo una palabra, me la recordó porque yo la sé, ¿sí me explico? Me dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Entonces yo me levanté y le dije, Señor, es verdad, yo no me puedo afanar, yo me tengo que ocupar, no puedo afanarme nada más. Yo no puedo hacer nada, no puedo detener la lluvia. Y tú sabes que yo tengo que recoger hoy todo esto, porque si no, le tengo que pagar más. Me cobraban 300 pesos diarios por tener el material ahí en la calle. Entonces, hoy tengo que conseguir un camión, hoy tienen que los albañiles sacar todo el escombro que está ahí. Y tiene que ser antes de las 12. Y Señor, ayúdame, por favor. Y le dije, necesito que la lluvia se detenga. Y yo sé que tú haces las cosas con un propósito. Yo le dije, yo no detienen la lluvia, nada más por tu nombre quiere hacerlo. Pero mira, Señor, yo le dije al albañil que le he estado compartiendo, yo le dije que iba a orar para que la lluvia no se detuviera. Entonces, él necesita saber que al Dios que yo le sirvo es un Dios bueno. Número 2, usted me habló en esta mañana y me dijo que yo no estuviera afanosa, que yo le presentara mi petición. Y yo necesito que se detenga, porque si no voy a tener que pagar más dinero, Señor. Entonces, por favor, ayúdeme. Y nos fuimos, hermano, y fíjese que unos son mandados y seguía la lluvia. Llegaron los albañiles y seguía la lluvia. Y sabe una cosa, hermano, como a los 5 minutos se acabó la lluvia, salió el sol. Pudimos, hermano, sacar todo, los albañiles para las 2 de la tarde, ni calle estaba limpia, ¿verdad? Y vemos, hermano, cómo es que Dios, el Espíritu de Dios, nos recuerda la palabra, que lo que teníamos que hacer, ¿qué tenía que hacer, hermano? Pues ok, tenía que buscar quién se lo llevara, pero primero pedirle a Dios que me ayudara para que todas las cosas se dieran de buena forma. Y por eso a veces estamos tan afligidos, porque hacemos las cosas nosotros en nuestras fuerzas y no pedimos la ayuda de Dios. Pero gracias a Dios que Él me trajo la palabra que yo necesitaba, y así como Él me la trajo, Él me dijo, pues pídeme. No, creo que lo que Dios me dijo al decir, tráeme esa palabra, me dijo, pues pídeme que te ayude. Y le puse al Señor esto, hermano, mire,
A la mejor yo podía conseguir un camión. Yo podía decirle a los albañiles que se mojaran y me sacaran todo. Pero una cosa yo no podía hacer, yo no podía tener la lluvia. Eso solamente yo lo podía hacer y lo hizo, hermano. Lo hizo. Se vino el agua ya como hasta las 6 de la tarde. Fíjese bien en estos días tan lluviosos. Entonces, hermano, vemos que el declarar la palabra funciona. El orar de acuerdo a la palabra funciona. Pero para que yo ore de acuerdo a la palabra tengo que conocerla. Dice la palabra, hablando de las citas para sanidad, por su llaga hemos sido sanados, Él sana todas mis heridas. Cristo mismo tomó mis debilidades y llevó mis enfermedades. Eso lo vemos en 1 de Pedro 2:24, Salmo 103:3 y Mateo 8:17. Si viene alguien, hermano, a atemorizarme diciendo, te voy a hacer brujería, ¿qué nos dice la palabra? Isaías 54:17 dice, ningún arma forjada contra mí prosperará. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Amén. Entonces yo declaro toda esa palabra todos los días sobre mi casa, hermano, todos los días, porque usted no sabe cuándo usted se topa con gente mala que quiere hacer cosas contra usted o contra su casa o contra su familia. Amén. Ahorita me veníamos siguiendo un testimonio en Ministerios Maranatha de un hombre que estaba diciendo de una persona que le echaron raticida en la sopa. Y dice, no, pues a mí se me hizo bien rica. Cuando la mujer vio que se la comió, empezó a llorar, dijo, ahora sí creo su mensaje, porque le echaba mucho que andaban en el ministerio por interés y no por amor. Y ella le echó raticida en la sopa y le echó todo el bote. Y dijo, ahora sí creo que usted es un siervo de Dios, porque mire lo que le puse a la comida y usted no se ha muerto. Y que le dijo, no, hermana, pues es que yo soy un siervo de Dios. Y le dijo, no, mire, el Señor la convirtió en consomé porque qué rica me supo su sopa, más écheme más. Fíjese nada más, cuando Dios está con nosotros. Hoy otro testimonio que había un hombre que estaba orando, hermano. Un siervo de Dios allá, donde lo mandaron a predicar a un lugar y no había recursos. Y él estaba orando a Dios, Señor, por favor, mándame algo que comer, mis hijos no tienen comida. Y dice que la bruja del pueblo, hermano, fue y le aventó una gallina negra. ¿Y sabe qué él dijo? Gloria a Dios, Señor, porque ya me mandaste alimento. Oró y la cocinó y se la comió. Y mire, hermano, no le hizo nada. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Entonces es muy importante. Mire, mi mamá viaja mucho para Zacatecas. Viajaba ya cuando dijo, ella está más viejita, mi madre, pero ella fue una mujer muy apasionada por el evangelismo. Ella se fue a predicarle a los suyos, allá a su pueblo, porque ya en Zacatecas hay mucha brujería y hay mucha también idolatría. Y ella dice que un día fue hermana y dice que iba a comer. Y cuando iba a comer, ella estaba ayunando, todo el día ayunado. Y cuando iba a comer, hermano, que va y ve el caldo. Dice que el caldo que le habían guardado, hermano, estaba lleno de cabellos y de moscas. Y dijo, diablo mentiroso, ya sé lo que quieres hacer, quieres desanimarme. Y que le dijo, no te lo comiste, Fila, que así le decían allá en el rancho de su familia. No te lo comiste, Fila. Dijo, no, al ratito me lo como. Me fui a predicar y dijo, a mí el diablo no me va a dejar avergonzado, Señor, haz una obra. Y luego ya cuando regresó, sacó el caldo, lo destapó, porque dice que mi mamá le había puesto un plato encima, oró por él, dijo, ya no tenía ni una mosca ni un cabello, el Señor me lo había limpiado. Entonces, hermano, fíjese qué tremendo el poder de la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, hermano, estamos sufriendo a veces los ataques del enemigo por desconocer la palabra de Dios. Amén. Porque acuérdense que la única arma que nosotros tenemos contra el enemigo, ¿cuál es? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La oración que nos cubre, pero para atacarlo a Él es la espada. Entonces nosotros tenemos que memorizar las escrituras, hermano. Nosotros tenemos, mire, si usted no batalla, hay unas que se llaman maná. Hay unos cuadritos así, que adentro tienen muchas tarjetitas con textos. Hace poquito me regalaron unas que dice cápsulas de fe. Es un bote de plástico como el de las fichas de la lotería, pero adentro tiene muchos recortes de papel con textos bíblicos. Entonces usted puede sacar un texto, cómprese uno de esos